al sexto y último día del devocional semanal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Llegamos al final de la semana y al final también de este estudio. Mañana, domingo, no hay devocional, mañana hay reunión en el templo, así que los invitamos a todos, Nuevo Ya 1860, acá en Concordia. Y para los que, no son de Concordia, no pueden venir, los días lunes estamos subiendo a nuestro blog, La Casa de la Ben, La Casa de la Ben Concordia, blogspot.com.ar. Estamos subiendo la transcripción de la predicación de cada domingo y pronto el audio de cada mensaje los domingos también lo vamos a subir a nuestra página. Y la idea es estar no solamente comunicados, sino compartir juntos la palabra de Dios. Qué mejor cosa que sentarnos juntos a la mesa del Señor y compartir este pan nuestro de cada día. Vamos a terminar esta semana en el devocional de hoy con el tema que estuvimos desarrollando durante esta semana, valga la redundancia, que es el tema Jesucristo murió por los impíos. Y ese tema surge del texto que leímos en Romanos capítulo 5 de versículos 6 al 8, y hoy lo vamos a leer otra vez y vamos a ir terminando este tema, creo yo, con una enseñanza que nos va a impactar, que nos va a abrir la mente y el corazón a una verdad del Evangelio que no siempre tenemos en cuenta. Vamos a leer la palabra de Dios y comenzamos con el estudio de hoy. Dice el versículo 6 de Romanos 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces nosotros decimos, Dios me salvó. Sí, hemos escuchado esa frase muchas veces. Nosotros mismos quizás la hemos dicho también muchas veces, Dios me salvó. La pregunta es esta, ¿de qué me salvó? ¿Sí? ¿De qué me salvó Dios? ¿O de qué nos salvó Dios? Nos salvó de la muerte, nos salvó de la depresión, nos salvó de la falta de trabajo, nos salvó de alguna enfermedad, nos salvó de las drogas, nos salvó del vicio, nos salvó, no sé, ¿de qué puede? Hoy parece que nos salvó de todos los males, ¿no? Parece como que de todas estas cositas nos salvó de una mala novia y nos salvó. Y parece que hoy el mensaje del Evangelio se ha reducido a esto, a que Dios me salvó de la enfermedad que tenía en un riñón, Dios me salvó de una suegra mala, etcétera, etcétera, etcétera. Dios me salvó. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a de qué Dios nos salvó a nosotros? ¿De qué nos salvó? Y es verdad, aunque Cristo dice claramente en la Biblia que Cristo nos salvó del pecado, nos salvó de la condenación eterna, nos salvó a nosotros de la muerte eterna, también hay una dimensión de la salvación que la mayoría de los creyentes desconocen. Y si los creyentes desconocen, ni me quiero imaginar los que no son creyentes, ni siquiera se les cruza por la cabeza esto de lo que vamos a hablar en este devocional de hoy. Jesucristo nos salvó pagando un precio muy grande, y ese precio fue el derramamiento de su propia sangre, según nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Pero también es clara la Biblia cuando nos dice de qué nos salvó Dios. Y yo quiero que me acompañes y leas conmigo el versículo 9. Dice Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice que Cristo nos libra o nos libera de la ira venidera.
Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, el apóstol Pablo dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice la Biblia que Él es justo y que en ninguna manera tomará por inocente al culpable. En su justicia, Dios demanda el castigo del pecador que deliberadamente ha violado su ley, su palabra, lo ha traicionado y lo ha ofendido. El pecado merece castigo. ¿Por qué? Porque eso es justo, es lo justo. Dios, según la Biblia, es un juez justo, no es un juez corrupto. ¿Qué pensaríamos nosotros? Porque algunos me dirán: bueno, pero pastor, Dios es amor, Dios es bueno, es de barba blanca, con carita de bonachón. Ahora, ¿qué pensarías vos? Que un juez de esta tierra, de este país, declare inocente a alguien que probadamente es un asesino, delincuente y malvado. Todos diríamos que ese juez, que lo perdona porque es bueno, porque es bonachón, todos diríamos de ese juez que es un corrupto y que también es un delincuente. Pero ese no es el caso de Dios. Dios es un juez justo, no, lejos de ser corrupto, lejos de ser igual que el pecador. Es más, la Biblia dice claramente que Él no va a tomar por inocente al que es culpable. El pecador debe ser castigado, el pecador por su pecado debe morir, y es la muerte eterna lo que le corresponde al pecador. Ahora, esta es la realidad del dilema de Dios para con la humanidad. ¿Cómo perdonar al hombre al que Él ama, pero a la vez ser justo y castigar al hombre por su pecado? Ahora, déjame llevarte, para poder explicarte esto, a un momento de la vida de Jesús, un momento muy crítico. ¿Te acordás la última noche en el huerto de Getsemaní, la oración que hizo Jesús? Cuando los evangelios dicen que 3 veces Jesús oró la misma oración y dijo estas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Pasa de mí esta copa. 3 veces, pasa de mí esta copa. La pregunta es: ¿cuál era esa copa que Cristo no quería beber? Que Cristo le estaba pidiendo al Padre si era posible hacer la obra de salvación de los hombres, pero sin tener que beber esa copa. Bueno, muchos especulan con que Cristo tenía miedo a la muerte. Pero Jesucristo dijo que no tenía miedo a la muerte, que Él ponía su vida en rescate por muchos. Y Él no estaba pensando que la muerte iba a ser algo terrible, porque dice la Biblia que cuando Jesús le hablaba a los discípulos de que iba a morir y a resucitar, les estaba hablando de que Él iba a volver al Padre. En otras palabras, para Jesús lo mejor era volver a su Padre y no tener que vivir en este mundo rodeado de pecadores y rodeado de un mundo lleno de depravación y de pecado, sino volver a estar con su Padre en el cielo de perfección. No era la muerte a la que Él le tenía miedo, la muerte le convenía a Jesucristo y Él tenía control. Nadie lo mató en el sentido de que lo tomaron desprevenido, sino que Él dio su vida y por eso lo mataron y lo asesinaron en esa cruz. Otros dicen que Él, al imaginarse o al ver, visualizar la tortura, el sufrimiento, los azotes, el látigo, el padecimiento y el flagelo de los romanos, entonces Jesucristo le tenía miedo a eso. Pero Jesucristo nunca tuvo miedo al sufrimiento. La Biblia dice que cuando Cristo nació, Él siempre supo de que tuvo conciencia que Él había nacido para morir y que Él iba a ser sacrificado por el pecado. No era miedo al dolor, miedo a la muerte física, miedo al tormento. Esa no era la copa. Entonces, ¿cuál era la copa que Cristo estaba pidiéndole al Padre que si podía evitar? Y tenemos que ir al Antiguo Testamento para saber a qué copa se refería Jesucristo. Y específicamente vamos a leer Salmo 75, versículo 8.
Dice el Salmo 75, versículo 8, dice así: porque el cáliz o la copa está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán, escuchen, esa copa, lo beberán todos los impíos de la tierra. La copa de Dios que van a beber todos los impíos de la tierra. Todavía seguimos preguntando, ¿cuál es esa copa? Jeremías, capítulo 25. Vamos a leer Jeremías, capítulo 25, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor, de esta ira, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. En otras palabras, para obtener la salvación de su pueblo, Jesucristo tuvo que tomar la copa amarga de la ira y de la furia de Dios por el pecado. Cristo murió una muerte sangrienta y una muerte terrible, porque esa muerte era la paga del pecado, o como dice aquí, era el tener que beberse él. Hasta lo último tuvo que beber la copa de la ira y de la furia incontenible del Dios eterno, justo y todopoderoso. Toda la ira, toda la furia incontenible del Dios santo, justo y todopoderoso que era sobre el pecador, Cristo bebió esa copa por sí solo en favor de nosotros los pecadores. Esa era la copa que Cristo estaba pidiendo, si es que era posible. ¿Por qué si era posible evitar beber? Porque Cristo sudaba y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra, porque la sola idea de que él tenía que beber la copa de la ira de su Padre, esa sola idea lo conmovía al punto de provocar una angustia en su alma y un estrés nervioso que las venas, las arterias pequeñas de su frente reventaban y la sangre brotaba y caía a la tierra juntamente con su sudor. Tal era el terror, el pavor, la conmoción de Cristo Jesús, hombre, con la sola idea de que él iba a tener que en instantes más beber la copa de la ira y de la furia de Dios. Solamente así la justicia divina, que reclamaba venganza, que reclamaba justicia y castigo al culpable, solamente así esa justicia podía haber sido satisfecha. Solamente así podía haber sido aplacada la ira de Dios cuando alguien en lugar del pecador, pero no cualquiera, alguien sin pecado, alguien perfecto, alguien inocente, alguien que haya vivido una vida intachable delante de Dios, fuera capaz de dar su vida y beber esa copa para que nosotros no tengamos que beberla. Y como no había ningún hombre que podía hacerlo, Dios decidió enviar a su Hijo a este mundo como hombre para que sea su Hijo el que beba esa terrible copa. Nosotros vivimos en Concordia, en una ciudad que está a orillas de una represa, la represa de Salto Grande. Millones y millones y millones de litros del otro lado están contenidos por la represa y que se utilizan toda esa fuerza, toda esa energía, todo el poder de esa masa inmensa, impresionante de agua, se utiliza para generar la energía que nosotros y muchas ciudades del país disfrutamos. Dicen los que saben que si la represa de Concordia, de Salto Grande, se llega a romper, la ciudad en menos de 10 minutos desaparecería. Dios no lo quiera, ¿sí? Ahora imagínense por un momento que esa represa se rompe y estamos allí
en un día sábado soleado en la orilla del río Uruguay pescando junto a nuestra familia, y de repente vemos aterrados que se raja la represa y toda esa masa inmensa de agua viene sobre nosotros y no hay tiempo de escapar, no hay tiempo de salvación. Nos quedaría solamente abrazarnos con nuestros seres queridos y despedirnos de esta vida, porque en minutos, menos que 10, moriríamos inevitablemente, aplastados por esa masa de agua. Se rompe la represa y toda esa masa de agua viene impetuosa sobre nosotros, y nosotros, indefensos, incapaces y débiles, no podemos hacer nada para salvarnos. Pero de repente se abre la tierra, una gran grieta se produce en la tierra y se bebe toda esa masa inmensa de agua hasta la última gota, y nosotros fuimos salvados milagrosamente de la destrucción. Así como esa grieta se bebería toda esa agua hasta la última gota y nosotros seríamos libres, así Jesucristo bebió hasta la última gota de la copa de la ira de Dios para que nosotros podamos hoy ser salvos. ¿Cómo no ser agradecidos por el sacrificio que hizo Jesucristo en el cruz del Calvario? ¿Cómo no va a decir la Biblia que el que pisotea la sangre de Cristo pecando y pecando no tiene perdón de Dios? Porque no estamos valorando el sacrificio de Cristo, no estamos valorando lo que a Él le costó nuestra salvación, la que hoy nosotros recibimos de manera gratuita por medio de nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma. Él tomó la copa de la ira. Él sufrió nuestro castigo. Ni una gota del juicio de Dios quedó pendiente para mí. Estoy en Cristo, y para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo bebió toda nuestra condenación. No fue fácil para el Padre. Algunos dirán, pensarán quizás, qué cruel que fue el Padre. No pienses que para el Padre fue fácil entregar a su Hijo por nosotros, viles pecadores. No creas que para el Padre fue fácil, pero el Padre sabía que no había otro sustituto capaz de poder obrar una salvación tan grande en favor de nosotros. Solamente su Hijo Jesucristo. El Padre no se complació en que su Hijo tuviera que soportar toda la furia de su castigo, de su ira y su venganza sobre el pecador. No se complació en los sufrimientos de su Hijo, pero sí estaba complacido en lo que los sufrimientos de su Hijo iban a traer como resultado. Tu salvación y mi salvación. Y la salvación, no de todo el mundo, sino la salvación de todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas. Pensalo. Dios te bendiga mucho y nos encontramos mañana, si Dios quiere. Chao.